Oye, ¿te has fijado que a veces te sientes como si tu energía fuera menos que la de tu refri? Suena loco, ¿verdad? Pero piénsalo. Tu refri vibra a una frecuencia específica, igual que tu celular. ¿Y cuál es tu frecuencia personal? No me refiero a tus latidos, sino a la vibra de tu mente, a ese rollo que traes, porque lo que emites, lo atraes, y lo que atraes, lo vives. Y lo más increíble, la mayoría anda atrayendo justo lo que no quiere, sin mala onda, pero porque la vida los ha programado así. ¿Te has preguntado por qué, aunque te des el triple, la vida parece atascada? Se te va la lana, las oportunidades se esfuman, todo se te complica, aunque hagas todo bien. Yo me hice esa pregunta un montón de veces. Creí que el problema era el mundo, la mala suerte, hasta la gente a mi alrededor. Pero la neta, la cruda y liberadora verdad es que mi propia vibra estaba desincronizada. Vibración. Suena raro, ¿no? Pero todo vibra, absolutamente todo. Tú, yo, ese vaso ahí, tu teléfono, el coche, todo es energía en movimiento, incluyendo tus pensamientos, tus emociones, tus deseos más profundos. Tu realidad externa es un espejo de tu vibra interna, y aquí está el chiste. No atraes lo que quieres, sino lo que está en sintonía con tu frecuencia. Puedes querer lana a montones, pero andar ahogándote en deudas. Puedes anhelar un amor chido, pero seguir con los mismos patrones tóxicos. Puedes desear libertad, pero sentirte encadenado a diario. El universo no responde a tus deseos, sino a tu frecuencia emocional dominante. ¿Cuántas veces te despiertas con un nudo en el estómago, sintiendo que el día va a ser una fregada? ¿Cuántas veces piensas en dinero, pero te invade el miedo, la angustia, la sensación de escasez? Eso es vibra. Sin darte cuenta, le estás diciendo al universo que te hace falta, que andas en modo escasez, preocupado. ¿Y qué te regresa el universo? Más de lo mismo. Cuando solo ganaba 4,000 al año y debía 6,000, era un maestro de la vibra de la escasez. Quería pagar mis deudas, sí, pero mi mente estaba llena de desesperación, cuentas, acreedores, vergüenza. ¿Cómo le hago? ¿Y si fracaso? ¿Y si nunca cambio? Eso me mantenía en la misma frecuencia, alimentando la misma realidad. ¿Qué me liberó? La comprensión, la decisión de empezar a vibrar lo que quería, no lo que temía. Empecé a cargar una tarjeta con la cantidad que quería ganar, no porque lo creyera, sino para condicionar mi mente a pensar diferente. Entre más la veía, más sentía que otra posibilidad existía. Visualicé cómo sería esa nueva vida. Y lo más impactante, mi vibra cambió antes de ver resultados. Poco después, escuché a alguien hablar de buenos ingresos limpiando pisos. Antes, jamás lo hubiera considerado, pero como estaba vibrando en apertura, posibilidades, abundancia, aunque tímido, mi campo vibracional estaba receptivo. Lo escuché y pensé, ¿por qué no? Pedí prestado 1,000 pesos sin garantía de pago. Empecé con un solo contrato, 15 pesos. ¿Poco? Para muchos, sí. Pero para mí, era el inicio de una nueva vibra, y creció. En 5 años, mi empresa operaba en varias ciudades, hasta en Londres. No tenía título, ni un currículum de revista, pero tenía frecuencia. ¿Y si no puedo cambiar mi vibra? ¿Y si lo intento y fracaso otra vez? Te preguntarás. Déjame preguntarte. ¿Te sientes rodeado de problemas sin poder dejar de pensar en ellos? Es como estar atrapado en un círculo vicioso de preocupación. No es casualidad, es un patrón vibracional. Mientras estés conectado a la escasez, al miedo, al «y si sale mal», seguirás atrayendo experiencias que lo confirmen, no porque lo mereces, sino porque esa es la lengua de la vibración. No entiende ironía ni súplicas desesperadas. Entiende presencia emocional. Lo que sientes intensamente, lo fortaleces, y lo que fortaleces, lo atraes. Te reto. 10 minutos al día, para de todo. Cierra los ojos. Siente con todos los detalles la vida que quieres. No imagines escapar de lo que tienes. Imagina lo que tendrías sin limitaciones. No es positividad tóxica, es vibración consciente. Dejar de reaccionar para empezar a crear.
El teléfono solo suena si marcas el número correcto. La vida solo responde si emites la frecuencia correcta. Y la buena noticia, puedes cambiar esa frecuencia. Ahora, ¿te has preguntado quién eres en realidad? No tu nombre, profesión, títulos, sino tú, en esencia. Porque lo que descubrí, lo que cambió mi vida por completo, es que no somos solo este cuerpo en el espejo. Somos energía, pura energía en movimiento. Puede sonar místico, pero no lo es. Es física pura. Cada átomo vibra, está en movimiento, y si se mueve, emite una frecuencia. Estás transmitiendo algo en este instante, sin decir una palabra. ¿Y sabes lo más asombroso? Los científicos han descubierto que si pudiéramos usar la energía electrónica de los átomos del cuerpo de una persona, sería suficiente para abastecer de electricidad a un país industrializado por casi una semana. Un solo cuerpo, una sola persona. Cuando lo escuché me voló la cabeza, porque significa que hay un poder inconmensurable dentro de mí, dentro de ti, y la gran tragedia es que la mayoría vive y muere sin acceder a ese poder. Viven como si fueran solo carne, huesos y cuentas por pagar, pero no lo son. Tú no lo eres. Eres una estación de transmisión móvil, siempre emitiendo algo, y más importante, siempre recibiendo. Porque el universo responde a tu vibración. No lee tus palabras, no interpreta tus excusas, responde a lo que eres en esencia, y esa esencia puede ser poderosa o puede estar bloqueada, confusa, atascada. En mi juventud, yo estaba atascado. No sabía lo que era energía ni cómo funcionaba mi cuerpo, menos mi mente, y sin embargo, emitía, sin darme cuenta, una energía de escasez, de fracaso, de incapacidad. ¿El reflejo? Varios trabajos chafas, relaciones frágiles y deudas impagables. Todo parecía una batalla, porque luchaba contra mi propia vibración. Y aquí está una verdad poderosa, quizás incómoda. No necesitas esforzarte para tener resultados extraordinarios. Necesitas vibrar en la frecuencia de esos resultados. Para eso necesitas recordar todos los días lo que eres, energía pura. Cuando cambias tu vibración, tu mundo cambia, y eso no pasa por magia, sino por ciencia. Un cambio en tu patrón energético genera un nuevo patrón de respuesta en el universo. Piensa en un celular. Funciona en una frecuencia específica. Cuando llamas a alguien, no estás gritándole hasta su casa. Estás sintonizando tu aparato en la frecuencia de ese número. En milésimas de segundo, estás conectado. Tu mente funciona igual. Tus pensamientos son como números que marcas, conectándote a experiencias que vibran en la misma frecuencia. Entonces, cuando piensas y sientes miedo constantemente, te conectas a más situaciones que alimentan ese miedo. Cuando sientes gratitud profunda, aunque sin motivo, te conectas con experiencias que confirman esa gratitud. Todo responde a la frecuencia. Todo. Y tú tienes el poder de ajustar la tuya. Recuerdo un día en específico. Las cosas iban mejor, pero seguía con miedo a caer. Era como si estuviera subiendo, pero mirando hacia atrás, con miedo a resbalar. Leí una frase de Emerson: hazlo, y tendrás la energía para hacerlo. Me impactó profundamente. No necesitaba tenerlo todo resuelto, solo necesitaba actuar como si ya estuviera en esa frecuencia. Decidí empezar mi día con una práctica simple: mirarme al espejo, respirar profundo y afirmarme: eres energía en movimiento, y hoy vibrarás como un ganador. Al principio sonaba tonto, pero seguí. Algo empezó a cambiar. Mis pensamientos se aclararon. Las ideas fluían con más facilidad. La gente aparecía con propuestas que parecían milagrosas. Nada cambió afuera hasta que yo cambié adentro. Y eso es lo que mucha gente ignora. Piensan que el mundo tiene que cambiar primero, que el jefe los reconozca, que la pareja cambie, que el gobierno mejore, pero el punto de partida siempre es interno, siempre. No necesitas esperar, solo ajustar tu frecuencia ahora. Empieza observando cómo te sientes al despertar. Si es ansiedad, miedo, pesadez, respira. Elige conscientemente otro estado.
Piensa en algo inspirador. Recuerda un logro, por pequeño que sea. Porque en ese momento no solo estás recordando, estás cambiando tu frecuencia. Y cuando lo haces con constancia, el universo no tiene opción, tiene que responder. Porque esa es la ley. La energía siempre busca lo semejante. Eres un ser vibracional y estás mucho más en control de lo que imaginas. El problema es que hasta ahora has vivido en modo automático, pero el automático se puede apagar. Cuando tú tomas el volante, la ruta cambia. Si quieres prosperidad, vibra como quien ya la tiene. Si quieres amor, vibra como quien ya es amor. Si quieres libertad, vibra como quien ya vive en plenitud. No esperes que la vida cambie para sentirte bien. Siéntete bien para que la vida cambie. Porque cambia. Yo soy la prueba. Todo lo que deseas ya existe y está más cerca de lo que imaginas. No es una metáfora bonita. Es una verdad práctica, precisa, verdadera. Nada de lo que deseas necesita ser creado de cero. Prosperidad, libertad, salud, relaciones increíbles, propósito, realización, todo eso ya está presente, solo que en otro nivel de frecuencia. Y es por eso que tanta gente vive frustrada. Creen que tienen que correr, luchar, forzar, batallar por lo que desean, cuando en realidad necesitan alinearse vibracionalmente con lo que quieren experimentar. El problema es que nos han condicionado al revés. Nos enseñaron que primero hay que conquistar para luego sentir, que solo seremos abundantes después de tener dinero, que solo sentiremos amor cuando alguien nos ame de vuelta, que solo seremos felices cuando algo bueno pase. Pero el secreto está en invertir ese orden. No es cuando yo tenga, entonces yo seré. Es cuando yo sea, entonces yo tendré. La frecuencia primero, el resultado después. Y lo que lo hace más poderoso es que la frecuencia no depende de recursos externos. Depende de tu decisión interna. Tu vibración es elegida, no impuesta. Mira, todo lo que quieres está vibrando. La prosperidad tiene una frecuencia. El amor tiene una frecuencia. La realización tiene una frecuencia. Y solo atraes esas realidades cuando estás vibrando en armonía con ellas. Si estás en sintonía con la escasez, la duda, el miedo, aunque digas que quieres riqueza, tu vibración dice lo contrario. Es como poner la radio en la estación equivocada y esperar escuchar la canción correcta. No va a pasar. Y lo más interesante es que, cuando entras en armonía vibracional con lo que deseas, ya no necesitas correr. Lo que quieres empieza a ser atraído hacia ti, de forma inesperada, natural, fluida. Lo vi pasar conmigo más de una vez. Recuerdo cuando estaba obsesionado con pagar mis deudas. Me sentaba con papel y pluma tratando de calcular cuánto necesitaba, dónde podía ganar, qué cuentas podía atrasar. Era un ciclo de preocupación, un torbellino mental de escasez, hasta que un mentor me dijo algo que me hizo parar. Mientras pienses en salir de deudas, vibrarás como deudor. Cambia el foco. Empieza a pensar como quien ya es libre. Me impactó, porque era justo lo que hacía. Me veía como un tipo ahogado, tratando de escapar, pero nunca como un hombre libre, ligero, próspero. Ese mismo día, escribí en una tarjeta un nuevo valor, un objetivo claro, algo muy por encima de lo que imaginaba posible. Lo escribí y comencé a vivir mentalmente como si ya fuera real. No porque lo creyera del todo, sino porque decidí actuar como si lo fuera. ¿Qué pasó después? La gente empezó a aparecer. Oportunidades que antes no veía comenzaron a surgir. Negocios empezaron a fluir. Ideas empezaron a florecer. Nada cayó del cielo, pero todo vino hacia mí porque cambié mi frecuencia. Y así es como pasa, porque cuando estás en sintonía con lo que quieres, empiezas a percibir lo que ya estaba ahí, pero no veías. Empiezas a notar conexiones, ideas, señales, movimientos. Tu atención cambia, tu percepción cambia, tu energía cambia. Y con eso, la realidad cambia. Es como si estuvieras en el canal equivocado de tu vida. De repente, giras el dial, cambias de frecuencia y todo encaja.
todo fluye. La gran ilusión es pensar que aún no es mi momento. La verdad es que tu momento ya llegó. Eres tú quien no está en el lugar correcto para recibirlo. Es como estar en la parada de autobús equivocada y preguntarte por qué no pasa. Está pasando, pero en otra calle, y tú necesitas moverte hasta allá. ¿Y cómo te mueves? Te mueves emocionalmente, vibracionalmente, mentalmente. Te mueves cuando decides sentir ahora lo que antes esperabas sentir después. Te mueves cuando empiezas a actuar como si ya estuvieras en esa realidad. ¿Suena loco? Puede ser, pero así fue como grandes nombres cambiaron sus vidas. Jim Carrey, por ejemplo, antes de la fama se escribió un cheque por $10 millones por servicios de actuación prestados. Lo llevaba en la bolsa y se visualizaba recibiendo eso. 5 años después, firmó un contrato por esa cantidad exacta para la película. A él lo que es de él. ¿Coincidencia? No. Vibración. Alineación. Ahora, mira tu día a día. ¿Con qué frecuencia te visualizas viviendo lo que deseas? ¿Con qué frecuencia sientes la emoción de ya tener lo que buscas? ¿O estás esperando a que el milagro pase primero? La verdad incómoda. El milagro está esperando a que vibres en su frecuencia. Todo lo que quieres ya existe, no en el futuro, no en la imaginación, sino en una frecuencia a la que aún no te has conectado completamente. La única pregunta que necesitas hacerte es, ¿qué necesito sentir, pensar y hacer para entrar en sintonía con lo que deseo? Cuando encuentres esa respuesta y la practiques todos los días, lo que parecía distante se volverá inevitable. No porque corriste, sino porque entraste en armonía con lo que ya era tuyo desde el principio. La gente ve tus resultados y se pregunta, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué sigo en este ciclo, aunque sé lo que tengo que hacer? La respuesta es simple pero profunda. Estás atrapado en un patrón de pensamiento. Y lo más aterrador es que probablemente ni siquiera sabes lo que eso significa. Un patrón de pensamiento es un conjunto de hábitos, creencias y patrones mentales que controlan casi todo lo que haces. Es como un software instalado en tu subconsciente. Decide lo que crees que es posible, cómo reaccionas a las situaciones, qué esperas de la vida y, sobre todo, determina la frecuencia en la que vibras. ¿Te has fijado que algunas personas parecen sabotear todo lo bueno que les pasa? Consiguen un buen trabajo y luego se inventan un problema, empiezan una relación y rápidamente la arruinan, ganan dinero y de repente lo pierden. Dicen, como que algo me jala para atrás, y de hecho hay algo jalando. Se llama patrón de pensamiento. Y lo peor es que no es racional. Puedes saber todo sobre el éxito. Puedes estudiar, esforzarte, ver videos, leer libros, pero si tu patrón de pensamiento sigue igual, siempre volverás al punto de partida. Siempre. Es como un ancla invisible. En la escuela, nadie te enseña a identificar esto, menos a cambiarlo. Te enseñan matemáticas, geografía, historia, pero no te enseñan que estás programado. Y como cualquier programa, solo ejecutará para lo que fue creado. Durante mucho tiempo fui así. Leía, escuchaba, hasta entendía intelectualmente que podía tener una mejor vida, pero seguía atrapado en los mismos comportamientos. Incluso después de escuchar enseñanzas poderosas, volvía a mis viejos patrones. Y fue ahí que un mentor me dijo algo que nunca olvidé. Tu problema no es falta de conocimiento, es exceso de condicionamiento. Me cayó como un rayo, porque era eso. Sabía qué hacer, solo que no podía hacerlo. ¿Sabes cuando prometes ahorrar, pero gastas todo impulsivamente? ¿O cuando dices que vas a cambiar de carrera, pero no mandas ningún currículum? ¿O cuando decides despertar temprano, pero te duermes con el celular en la mano? No es falta de intención, es prisión de patrón de pensamiento. Y esos patrones, en su mayoría, no los elegiste tú. Se formaron en la infancia por cosas que escuchaste, viste, sentiste. Por ejemplo, si creciste escuchando que el dinero es sucio, que el rico no entra al cielo, que hay que trabajar duro hasta morir, adivina qué cree tu subconsciente hasta hoy. Aunque digas, quiero ser rico, tu sistema interno responde, eso es peligroso,
Eso está mal. Eso te va a separar de tu familia. Entonces, sin darte cuenta, creas formas de evitar el éxito. Y eso no se soluciona con fuerza de voluntad. Si se resolviera, el mundo estaría lleno de gente realizada. Pero no lo está. ¿Sabes por qué? Porque la fuerza de voluntad es una herramienta débil contra una programación antigua. Puedes usar toda tu fuerza por un tiempo, pero luego se agota. Y el viejo programa toma el control de nuevo. Y ahí viene la frustración, la culpa, la duda. Empiezas a pensar que el problema eres tú, que naciste así, que no hay remedio. Pero el problema no eres tú. El problema es el sistema que está corriendo dentro de ti. Y la buena noticia es que todo sistema puede ser reemplazado. Recuerdo claramente el día que entendí eso. Un mentor me hizo ver mis resultados con frialdad. Dibujó una R en una hoja y dijo: estos son tus resultados. Y al lado escribió 3 letras: S, F y R. Esto es tu salud, tu felicidad y tu riqueza. Ahora dime, ¿estás satisfecho con estos 3 puntos? Me quedé sin respuesta porque sabía que no. Estaba enfermo de tanto trabajar, infeliz y sin recursos. Me miró y soltó una frase precisa: ¿por qué no lo cambias? Ni siquiera imaginaba que podía. Creía que era mi destino, pero en ese instante todo cambió. Me presentó el concepto de modelo mental, explicó su formación, su funcionamiento y sobre todo, cómo transmutarlo. Al empezar a aplicarlo, una transformación se instaló. Mi manera de pensar, reaccionar, sentir. Era como tomar el control de mi vida por primera vez. Por eso digo con convicción, si estás bloqueado, el problema no está en el mundo, en el gobierno o en tu familia. Lo que te aprisiona es un viejo patrón de pensamiento. Pero puedes rediseñarlo, crear nuevas estructuras mentales, diseñar un sistema nuevo. Y puedes empezar ahora. Deja de repetir que no es así. Te encuentras en este estado por condicionamiento, pero puede ser diferente. Al modificar ese sistema, algo extraordinario pasa. Realizas lo antes impensable, actúas con más confianza, tomas decisiones con mayor claridad y los resultados antes distantes se acercan. Porque dejas de sabotearte, finalmente caminando hacia tus deseos. No esperes una solución divina, no esperes comprenderlo todo, no esperes que la osadía aparezca. Basta con el primer paso, identificar tu modelo mental y decidir que ya no serás su prisionero. Porque al hacerlo, descubrirás algo raro: la libertad de ser quien naciste para ser. Eres el director de orquesta de tu vida, pero has vivido como un simple músico. Estás en el centro del escenario, bajo los reflectores, pero actúas como alguien de la audiencia, como si las decisiones estuvieran en manos de otros, como si el guión de tu historia lo hubiera escrito un extraño. Oye, ¿te has sentido como un robot, siguiendo la misma rutina día tras día, sin rumbo fijo? A muchos nos pasa, ¿sabes? Como si estuviéramos en piloto automático, pagando cuentas, trabajando, y al final del día, ¡zas!, un vacío enorme. Es esa sensación de que algo anda mal, como si estuvieras viviendo la vida de alguien más, una vida que no te llena, que no te pertenece. No te culpo, a mí también me pasó. Me sentía perdido en una autopista sin salida, rodeado de expectativas ajenas, miedos y un montón de deberías. Pero un día dije, basta. Me di cuenta de que si yo no decidía qué quería, otros lo harían por mí. Y créeme, la vida que otros te diseñan nunca será tan chingona como la que tú mismo creas. ¿Y cómo le haces para saber qué quieres? No se trata de tener toda la certeza del mundo, sino de atreverse, de empezar a soñar sin límites, sin ese miedo que te paraliza. He visto a gente brillante esperando el momento perfecto, la aprobación de la familia, mejores condiciones, esperando, hasta que se les pasó el tren. Eso me parte el corazón. Gente con un potencial increíble tirada en una vida tibia, monótona, sin chiste. Tú no eres así. Tú eres un creador, el arquitecto de tu propia vida. No es una frase motivacional barata, es la pura verdad.
Cuando aceptas eso, todo cambia. Dejas de ver el mundo como una amenaza y lo ves como un lienzo en blanco, listo para que lo pintes con tus sueños. Dejas de sobrevivir para empezar a vivir a todo dar. Recuerdo un chavo que me dijo, me siento inútil, perdido. Le pregunté, ¿has decidido qué quieres? Silencio. Nunca nadie me lo ha preguntado. ¡Qué golpe! Eso revela una generación entrenada para obedecer, no para elegir. La vida no te pasa, tú la construyes, y solo empezarás a construir cuando salgas del modo automático. Eres una decisión, no una consecuencia, y el poder de decidir está en tus manos. Mira a tu alrededor. Todo lo que te rodea refleja tus decisiones, las que tomaste con toda la intención y las que dejaste pasar. Pero todas, cada una, han moldeado tu presente. ¿Qué estás creando ahora mismo? Si sigues haciendo lo mismo, obtendrás lo mismo. Pero si te animas a cambiar el rumbo, a reescribir tu historia, verás una vida nueva surgir, una vida con más propósito, más plena, con más brillo en los ojos. Cuando te pones al centro de tu historia, el universo conspira para que todo fluya. Tú eres el director, el actor, el escritor. Todo empieza con una decisión. Elijo vivir mi vida auténticamente. Olvídate de ser el extra. Tú eres la estrella principal. El mundo está listo para ver lo que eres capaz de hacer. Nunca superarás el límite que tú mismo te pones. No es el mundo el que te limita. Es la imagen que tienes de ti mismo. Esa vocecita que te susurra, no puedes, no eres suficiente, ya lo intenté y fallé. Esa voz define tu frecuencia vibratoria. Atraes lo que vibras. Si vibras escasez, miedo, inseguridad, ¿cómo esperas atraer abundancia, valentía, éxito? Es como querer escuchar música alegre en una radio sintonizada en una estación de tristeza. Tu autoimagen moldea tus resultados. Y muchas veces, esa autoimagen no la elegiste tú. Escuchaste a tus papás decir que el dinero era escaso, viste a tu mamá preocupada por cada centavo, viste figuras de autoridad decirte que eras normalito, sin talento especial. Fracasaste un par de veces y pensaste que eso te definía. Sin darte cuenta, absorbiste esas ideas como verdades absolutas. Lo que a mí me ayudó fue darme cuenta de que mi autoimagen no era un espejo fiel, sino un reflejo de lo que me hicieron creer. Y al entender eso, me di cuenta de que podía reconstruirla, y eso hice. Pero no es fácil. Tu yo antiguo peleará para mantener el control, saboteará, te dirá, tonterías, no lo vas a lograr, ya lo intentaste. Ahí tendrás que elegir, seguir con la versión limitada que el mundo te impuso, o construir una nueva, alineada con la persona que quieres ser. No es solo pensamiento positivo, es crear una nueva frecuencia de identidad. Actúa como si ya fueras esa persona, aunque todo te diga lo contrario. Al principio parecerá una mentira, pero con el tiempo se vuelve verdad. La ciencia lo confirma. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro se reorganiza con la repetición de nuevos patrones. No estás atado a quien eras. Eres libre de convertirte en quien elijas. Para eso, tienes que romper con la imagen antigua, desechar los no puedo, no soy, ya es tarde, y empezar a vibrar como alguien que ya conoce su valor. ¿Quieres cambiar tu vida? Deja de intentar cambiar los síntomas y cambia la raíz, la forma en que te ves a ti mismo. Nadie creerá en ti hasta que tú creas en ti. Nadie te valorará si tú no te valoras. Nadie te ofrecerá más de lo que crees merecer. ¿Qué imagen vas a sostener? ¿La vieja que te sabotea o una nueva, poderosa, vibrante, alineada con la vida que sabes que mereces? La elección es tuya. Siempre lo fue. Siempre lo será. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres, aquello con lo que estás en armonía vibratoria. Esa armonía empieza dentro de ti, en cómo piensas, sientes y te ves. El cambio real no empieza afuera, empieza adentro. Ya que lo entendiste, prepárate para el siguiente paso, para subir un peldaño en tu evolución, para ser un poco mejor que ayer. Gracias por acompañarme.
Nos vemos en el próximo video.